Entonces, Juan José y Mauricio, muchas gracias por asistir y les dejamos la palabra. Solo vamos a mover contexto. Entendemos que todas estas conversaciones nacen en un programa que tiene el gobierno actual de hacer varias transformaciones sociales. Entre ellas, no solo las 40 horas, el sueldo mínimo, que fue una ley aprobada hace poco. Y nosotros creemos que, comparto ahí el mensaje, donde creemos que este tipo de cambios sí favorecen el diálogo social, sí generan la situación donde los trabajadores pueden mejorar su productividad y estar más tranquilos con su familia y en el entorno. Pero tenemos que entender también el contexto que nos encontramos como país. Especialmente venimos saliendo de un momento que ha golpeado muy fuerte a las pymes. Nosotros en el gremio, el grueso, el 70% son micro o pequeñas empresas, las cuales vienen de unos años bastante complejos. Entonces, a lo mismo que se hizo, por lo mismo cuando estuvimos en las conversaciones para el sueldo mínimo, vimos formas de paliar un poco especialmente para estas empresas que fueron más golpeadas. En el caso del sueldo de las 40 horas, creo que es un poco distinta la discusión, porque a diferencia aquí no es solamente económica, sino también es sectorial. Las realidades de las distintas industrias que representamos son muy distintas. Pero nosotros hicimos un pequeño catastro interno. Hay empresas que hace rato funcionan bajo las 40 horas, especialmente hay otras industrias donde todavía es muy difícil o requieren cambiar los sistemas de turno, de trabajo. Entonces hay una realidad más sectorial de industrias para poder aplicar esto de una forma que el impacto sea más bajo. A modo de cuestión, nosotros hicimos pequeños cambios, pequeño estudio de cuánto es el impacto a priori que podría tener esto en los costos laborales para las pymes, considerando que ya hay un 14,3% de aumento por el tema del sueldo mínimo, que se postergó un poco con el caso del subsidio, y adicionalmente entre lo que son las 40 horas y el 6% de aumentar cotización previsional, que también viene en el programa, todo esto sumado hace un aumento de los costos laborales entre un 30 y un 41%. Entonces, lo que queremos traer a este debate es la forma de cómo implementar esto en un momento no de expansión económica, sino de recesión, para poder hacerlo lo más fácil y llevadero posible. ¿Ya? Un pequeño resumen, después vamos a entrar en datos más posteriores de qué es lo que nosotros vemos. Vamos a respaldar esto con ciertos estudios que vamos a mostrar a continuación. Pero lo más importante aquí es que este aumento sea paulatino. Y no solo paulatino en la aplicación, que son dos tantas, sino también que haya un tiempo de preparación previo al primer. Distinto fue el caso del sueldo mínimo, que fue prácticamente de un minuto. Creemos que aquí tiene que haber un periodo previo de preparación de algunas industrias. Podría ser incluso sectorial, pero de preparación va a adaptarse para esto. Y posteriormente creemos que, viendo la experiencia de otros países, que es mejor que se haga no en 40, sino que pueda ser por lo menos en dos etapas, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas, para que puedan adaptarse. Creemos que es indispensable que esto se implemente con un modelo de evaluación que permita medir los resultados. Creemos que simplemente aplicar la ley y ver resultados macroeconómicos no nos va a permitir tener un análisis concreto de cuál fue el impacto real que tuvo esto en las familias, en los trabajadores, en las distintas empresas. Entonces creemos importante que venga acompañado de un proceso de evaluación que podría partirse incluso ahora mismo, ya que ya se partió con el programa de certificado 40 horas. Entonces ya podemos empezar a hacer un piloto de evaluaciones y eso implementarlo a nivel nacional. Y como decía, a nivel sectorial, no creemos que en este caso sea necesario un subsidio generalizado como fue el caso del 40, pero sí creemos que ciertos sectores van a ser mucho más impactados. Entonces podríamos ver algunos subsidios especializados para poder paliar el tiempo, especialmente por el contexto de recesión económica que estamos empezando a vivir y probablemente se va a ver a nivel mundial en los próximos meses y años. Aquí me acompaña Mauricio. Hay ciertos datos, yo creo que prefiero darle la palabra y se maneja más, pero solamente a modo de cuestión, en la mayoría de los casos que hemos visto, esto se ha hecho en Europa y en otros países, se ha hecho en momentos de expansión económica. Entonces aquí hay un desafío especial que estamos viviendo de hacerlo en un momento más complejo. Y es bastante amplio el espectro de rangos de tiempo en el que se aplicó. Hay países que lo aplicaron en menos tiempo, otros en más tiempo, entonces, pero hay bastante información en cual poder adaptarnos a nuestro. No sé, ahí te paso la palabra un poco, Mauricio. Hola, buenas. Mira, básicamente comentarle que estos estudios, todos los estudios coinciden de que esto implica una mejora para el trabajador. Sin embargo, quisimos recalcar dos puntos importantes que señalan varios de los estudios que consultamos.
Bueno, aquí hay aquí hay una entrevista que se le hizo a John Messenger, jefe del Departamento de Condiciones de Trabajo de la OIT, en una charla que dio, en una exposición que dio en Santiago el año 2019. Él señaló, tanto en la exposición como en la entrevista, que es aconsejable que se aplique un enfoque gradual para reducir las horas de trabajo. Esto en medida básicamente en la comparativa de que se hizo de varios países donde todos aplicaron modelos graduales dependiendo de su contexto. Claro, tenemos el caso Portugal, que lo hizo en 2 años, Corea lo hizo en 7 años, también está el caso chileno, que se dio en un lapso de 3 años. Entonces, él aconsejaba que la gradualidad, que se implementara con gradualidad, considerando los ejemplos internacionales a los que ellos han examinado. Otro de los estudios que fue interesante para analizar fue un estudio voy a adelantarlo un poquito, que fue el análisis técnico de reducción legal de la jornada laboral, encargado a la Comisión Nacional de Productividad el año 2020, perdón, creo que fue el 2020, ahí me equivoqué con él. Pero una de las conclusiones, más allá de los datos de análisis micro y macroeconómico, econométrico, fue que comparativamente en Europa, cuando se realizaron estas modificaciones, se realizaron por vía legal. Las experiencias son ilustrativas, en el mismo caso de lo que lo señalaba el señor Messenger, y implementaron políticas en un periodo de expansión económica, que es súper importante recalcarlo. Todas estas políticas se implementaron con gradualidad y en periodos de expansión, y no en escenarios recesivos como el chileno. Adicionalmente, se implementó una política que buscaba reducir los impactos negativos, que creemos que es fundamental poder tener en consideración estos puntos. Primero, de que estamos en un escenario económico que no es favorable, que la comparativa internacional explica que esto ha sido gradualmente en todos los países, por lo menos lo ha analizado, y que se han implementado políticas para reducir los efectos negativos derivados de los sobrecostos que implica la empresa, una adaptación y la menor cantidad de horas trabajadas por trabajador. En particular, claro, aquí destacaron 6 puntos, que era que se anunció la medida con años de anticipación, se entregaron plazos de transición diferenciados, según tamaño de empresa y impacto, lo que volvemos nuevamente refuerza nuestra teoría de que debería ser sectorial y analizarse de forma especializada los distintos rubros. Se promovió la flexibilidad laboral para elevar la productividad y compensar mayores costos. Se calculó la jornada sobre un periodo de referencia mayor a una semana para permitir ajuste aquí. Hubieron varias metodologías, pero básicamente se hicieron cálculos para poder tener cierta flexibilidad dentro de la forma de uso. No sé qué tan aplicables sean en el caso chileno, porque muchos de los casos que analizamos eran casos donde la jornada se pacta en horas anuales. Entonces lograron hacer dentro de la jornada de horas anuales cierta flexibilidad para implementarlo en industrias que requerían uso intensivo de horas en ciertas etapas del año, como no se podría hacer el caso chileno de agricultura, que durante el periodo de cosecha es más necesario más horas hombre de trabajo que durante los periodos del año restante donde se implementa el mantenimiento. También se permitió la reducción del sobrecosto asociado a la hora extraordinaria y se entregaban subsidios a la empresa durante el periodo de transición. Todos estos ejemplos, que son conclusiones derivadas de hace 2 años atrás, nos entregan un contexto de básicamente a lo que nosotros estamos solicitando. Bueno, este informe también señala que se concluye que existen razones fundadas de evidencia doméstica y experiencia internacional que aconsejan un debate profundo del objetivo de la política de diseño e implementación. En particular, deben considerarse mecanismos de flexibilidad que permitan aumentar la productividad y plazos e instrumentos de ajuste que permitan a las empresas reorganizar su estructura productiva a modo de reducir efectos negativos esperados sobre los salarios y empleo. Bueno, sobre los plazos e instrumentos de ajuste, creemos que para no complejizar más el tema y debido a que Chile tiene ciertas falencias con la capacidad productiva no derivadas necesariamente del trabajador, sino de la estructura organizacional, una de las mejores posibilidades que podemos implementar es entregar estas medidas con plazo, como lo señalábamos en una primera etapa, con plazos de implementación que pueden ser parciales en 2 años, en dos tandas,
en distintos años o en 3 tandas dependiendo de los estudios. Por eso creemos que es fundamental acompañar todo este proceso con estudios que vayan midiendo y sondeando qué es lo que ocurre realmente con la implementación de esta medida para el escenario económico particular chileno. Tenemos experiencia comparada gigantesca, pero en escenarios económicos totalmente distintos y con especialidades productivas totalmente distintas. No podemos comparar a priori la capacidad productiva que tiene Europa y la especialización productiva de Europa con la chilena. Creo que es un poquito inoficioso, así que es necesario y es fundamental estudiar en la realidad chilena y en el contexto nacional los efectos que tendría esta medida. Bueno, tener como consideración adicionales, en base a la discusión y lo que hemos conversado con nuestros asociados, que la implementación de planes pilotos en empresas de diversos rubros y diversos tamaños, especialmente MIPES, para analizar, comparar y verificar los efectos de esta medida en el contexto nacional. Esta medida no es desconocida, muchos países empiezan estas reducciones con planes pilotos, se empiezan en distintos tipos de empresas, en distintos tipos de industria, y una vez determinados los planes pilotos y sacadas las conclusiones, se va adelante con la reducción o se da pie atrás con la reforma. Creemos de nuevo la necesidad de estudiar la posibilidad de implementación diferenciada para PYME. Esto es un problema que dentro de la interna que nos señalan que podría existir también la preocupación y la posibilidad de que la implementación diferenciada para pymes pueda desincentivar la postulación de trabajadores, porque los trabajadores van a tender a dirigirse a las empresas que tengan menor jornada laboral. Así que creemos que es necesario estudiar esa posibilidad. Esto salió en unos conversatorios que tuvimos internamente, que a diferencia del salario mínimo, aquí no, es muy difícil que se pueda aplicar una política diferenciada, por ejemplo. Aquí tiene que ser a través de subsidios, porque si no creamos un desequilibrio laboral donde hayan empresas que trabajan menos horas, entonces podría crear un desequilibrio muy fuerte en el mercado laboral, que creemos que no sería sano. Y bueno, y siguiendo un poco la lógica de lo que hemos trabajado con el Ministerio de Economía, que la creación de subsidios especiales considera un diseño de aplicación sencilla, de monto fijo y de la mayor universalidad posible, considerando el contexto. Esto evitando fórmulas técnicas complejas que desincentivan la postulación de las pymes. Esta fue una discusión que tuvimos con el Ministerio de Economía cuando se fijó el subsidio al sueldo mínimo, y que ha sido muy bien recibida en general por las pymes. Mientras menos complejo es la fórmula, mientras menos dificultosa es la postulación, mejor es la acogida que han tenido las pequeñas empresas a estos subsidios, y en definitiva una mejor visibilidad pública e imagen pública. Ya no se habla de letra chica, sino que se habla de subsidios universales, sencillos, comprensibles, que las empresas pueden evaluar en sus costos mensuales, anuales. Así como para sumar, como para ir cerrando un poco, queremos transmitir cuál es nuestra principal preocupación de esto. Pero tenemos muchas pymes que vienen muy golpeadas por los últimos años, y nuestro principal susto es que esto lleve a un escenario de mayor concentración, donde las pymes den al paso a que, porque va a ser mientras las empresas más grandes pueden tener mayor capacidad de absorber esto si no se hace de una forma gradual, y eso es una preocupación muy importante para nosotros. Porque creemos que el emprendimiento, la creación muchas de las pymes son negocios familiares, son el sostén de muchas casas, y creemos que ponerle un escenario donde ellas tengan que pasar su negocio a empresas más grandes, creemos que podría aumentar la concentración. Entonces, para nosotros es una gran preocupación. Creemos que es algo que se tiene que hacer. Creemos que hay muchas empresas, como dije, que nosotros que ya vimos que ya se está implementando, pero creo que hay bastante experiencia mundial de paliativos y cosas para hacerlo de una forma que impacte de la menor forma posible. Tenemos un desafío especial, porque yo creo que son pocos los casos que vamos a poder ver en caso de un mundo, en una economía recesiva que no solo chilena. Esto es una crisis mundial que estamos viviendo. Así que a nosotros nos gustan los desafíos, pero creo que esos desafíos tienen que ser conversados bien técnicamente. Creemos que es algo importante, y quería plantear eso, porque esa es una de las principales preocupaciones que tenemos hoy día. Por un lado, el tema de sustentabilidad de las pequeñas empresas, que vienen muy golpeadas, algunas industrias más que otras, y por otro lado, el evitar de que se no incentivar a la mediana y pequeña empresa, sino que esto termine favoreciendo más la concentración del mercado en empresas más grandes. Una pregunta a partir de la exposición. Bueno, la pregunta que tiene dos elementos, digamos. Tú acabas de mencionar al final de tu exposición como hay una preocupación que es muy legítima respecto a un posible escenario de mayor concentración como consecuencia de esta reforma, digamos. Y
lo vinculaste con gradualidad. Entonces, mi primera pregunta es si es que la consideración de un mecanismo de implementación gradual ayuda a... Ya, eso es primero, y voy a formular al tiro la otra parte de la pregunta que tiene un poco la misma estructura. Mencionaron ustedes dentro de la propuesta que recomendaban que la reforma se comenzara a regir en un momento de expansión económica y no uno de tal vez más posibilidades de contracción. Y en la misma línea ustedes proponen una implementación, digamos, en 2 tandas. Mencionan 2023 y la segunda podría ser en 2024-2025. La implementación por esa vía, digamos, en esas 2 tandas, digámoslo así, ¿resuelve o ayuda a la implementación en un momento tal vez no tan expansivo de la economía? Quisiera si lo pudieran explicar bien, por favor. Te comento, mira, yo creo que es la misma respuesta más o menos un poco para las dos. El gran problema que tiene la empresa pequeña, en diferencia con la empresa grande, es la capacidad de acceso muchas veces a deuda o fuentes de financiamiento. Entonces, probablemente una empresa más grande, al verse con un sobrecosto que incluso muy repentino, tiene la capacidad de tomar cierta deuda mientras toma un proceso de adaptación. Muchas veces una pequeña o mediana empresa no tiene esa capacidad y básicamente va a quebrar antes de poder como ajustar su funcionamiento. Entonces, esa es la principal razón por la que la gradualidad le permite un periodo más grande. En vez de financiarse con deuda bancaria o subsidio, permite adaptar las dinámicas de trabajo en un mayor tiempo que no requieren un sobrecosto inmediato, entonces puedo adaptar mi operación de trabajo. En la misma conversación que al otro lado, incluso una de las propuestas que, como mencionábamos, en 2023-2024, si lo comparamos incluso con el caso chileno cuando se bajó de 48 a 45, ahí no se hizo gradual, pero lo que se hizo fue un aviso de 3 años. Entonces, eso también hay que ver cuál es la mejor forma de gradualidad. Pueden ser 2 partes, puede ser tal vez con un aviso de tiempo, una que ya sea ley, donde va a haber, no sé, 1 año, 1 año y medio, no sé, hay que ver los plazos de una forma más técnica. Que eso también incluso, porque yo estaba estudiando harto también de la perspectiva económica, la crisis que estamos viendo, la escalada inflacionaria, ya está empezando a ser controlada. Entonces también hay un tema de una perspectiva económica en un plazo de 4 o 5 años más positiva de la que estamos viendo hoy día. Entonces también puede verse favorecido poner esos plazos en ese escenario. Pero la principal preocupación es el acceso a financiamiento rápido y capital de trabajo para una empresa pequeña y mediana, a diferencia de una grande, para poder hacer los ajustes necesarios para asegurar su sustentabilidad. Me parece que ustedes plantean como 2 elementos que son principales en la implementación. Por un lado, uno puede verlo por el lado de utilidades, que ustedes lo mencionan, pero también ustedes plantean el tema de áreas productivas. ¿Cuál sería un poco más, profundizando un poco esos 2 elementos, que desde la perspectiva de ustedes, que serviría más o sería más conveniente? Es que, por ejemplo, lo de las áreas productivas tiene 2 principales puntos. Uno es que efectivamente hay en el momento, si hablamos sobre el contexto económico, hay sectores mucho más golpeados por la crisis que hemos tenido en los últimos años que otros. Pero si hablo con el mundo del turismo, están totalmente prácticamente en el suelo. Hay otras industrias que, tal vez los retailers, muchos se transformaron online y no sufrieron tanto como otros. Hay distintas realidades, ¿ya? Pero, y al mismo escenario, hay industrias que funcionan muy distinto. Entonces, la mayoría de los todo lo que son hotelería, restaurantes, tiendas con servicio de atención a público, probablemente tienen sistemas de turnos que tienen un periodo de adaptación distinto por ejemplo, a una oficina de qué sé yo, de contadores. La forma de adaptarse económicamente es muy distinto. Entonces, hay realidades sectoriales donde probablemente el costo de implementación no tendría que recurrir a deuda a una empresa ni individual, porque básicamente cambian precisamente cuando son más. Y hay otras que por sistemas de turnos o horarios les costaría mucho más. Por eso, como mencionaba Mauricio en otros lados, ha sido clave agregar ciertos dinamismos de flexibilidad, reducir las horas, pero dar ciertos mecanismos de flexibilidad, tal vez en un periodo inicial, para poder adaptar estos turnos. De repente, por ejemplo, un caso emblemático son cuando leí el otro día restaurantes, por ejemplo, que toman la decisión de cerrar un día a la semana. Entonces ese día bajan la cantidad de días, pero hay un día pasa a ser de 3 días libres y con eso logran mantener los costos y seguir la operación, y el déficit de ese día no es tan grande. Eso pasa mucho con las tiendas. Vemos en otros países donde prácticamente el domingo no se abre. Entonces se puede llegar a escenarios de ese punto y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos acostumbrados que el mall está abierto de lunes a domingo, pero tal vez hay dinámicas que pueden cambiar los horarios, pero eso requiere un periodo de adaptación. Creo que es muy complicado para Peña poder llegar y contratar un doble turno de un día para otro. Entonces, yo ahí no soy un experto en eso, pero sé que hay industrias que tienen necesidades muy distintas en esa línea.